hasta los jueces, todo el periodo profético, o sea, la relación de Dios con el hombre, era a través de individuos personales. Pero ya en la transición de los jueces hacia la monarquía, y cuando comienza la monarquía, comienza estos ministerios colectivos, y el profetismo como tal y mayormente se conoce y se considera. Otra cosa importante, por eso es que vamos a partir ahora de Samuel, que es juez, es el último de los jueces y el primero que inicia esta larga carrera profética ya de otra manera distinta, en otro escenario, ¿no? Después de toda la generación que había presenciado los milagros de Dios, la gracia de Dios, el cruce del Mar Rojo, la provisión por 40 años en el desierto, la toma de Jericó, y después toda la posesión de la tierra con una elocuente manifestación divina, en forma que los propios pueblos vecinos, como registran los cronistas, percibían un pavor para enfrentar al pueblo de Dios, ¿no? Pero se levantó dentro del pueblo israelita una generación que no conocía al Señor. Y hay que subrayar este concepto, ¿no? No conocía al Señor, porque era tal la decadencia que incluso el propio Elí, que era el sacerdote a cargo de toda la parte espiritual antes de Samuel, dice que los hijos, Ofni y Fines, dos hijos que él tenía, se aprovechaban de las ofrendas y dormían con mujeres que venían al templo. Es decir, habían sacralizado y sexualizado aún la parte de su ministerio sagrado, y en el propio templo, digamos, a través de su rol que ellos tenían, por supuesto, como influencia, ¿no? Y su padre, siendo autoridad espiritual y juez, no los estorbaba. Y el castigo que recibió Elí fue precisamente que sus hijos murieron finalmente, y la generación de ellos no siguió nunca más en el sacerdocio, precisamente por no estorbar a sus hijos. Y ahí asoma entonces, le hemos llamado hijo del lamento, porque la madre, ustedes saben, Ana, era estéril, y le hizo un pacto con Dios muy hermoso, que le dijo que si le daba un hijo, se lo consagraba y lo dedicaba al Señor por toda su vida. Y así fue. Cuando lo destetó, lo llevó al templo a cargo de Elí, y ahí ya jovencito recibe el llamado del Señor, porque 3 veces Dios le habla. Las 2 primeras él se despierta en medio de la noche, siente la voz y cree que lo está llamando Elí, y le dice: yo no te he llamado, anda a acostarte. Y a la segunda vez lo mismo, y él le dice: mira, es Dios que te está hablando. Lo mentorea, le explica cómo se manifiesta Dios seguramente, y le dice: a la otra vez que escuches, que te despiertes y escuches esa voz, dile: heme aquí, ¿para qué me has llamado?, ¿no? Lo instruyó al profeta: ¿para qué me has llamado? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Qué hermosa enseñanza en este llamamiento, ¿no? A Samuel le pasó algo. Aquí están los hijos de Samuel, en este minuto, los que volvieron a la avaricia, los hijos de Elí, la parte sexual, acá el tema dinero, hasta el día de hoy,
muchas caídas pastorales o de líderes religiosos y de pueblo cristiano son por estas mismas tentaciones, tanto de la sexualidad como el tema del dinero. Le va al pueblo de Israel y le dice: tú ya estás viejo, tus hijos no pueden heredar este ministerio, no pueden tomarlo porque por estas razones. Entonces piden ellos que haya un rey como tienen las otras naciones, ¿no? Entonces finalmente Dios le acepta a Samuel, le dice: mira, el pueblo no te está desechando a ti por tu vejez y por tus hijos, sino que me está desechando a mí, dice Dios, porque el propósito de Dios era constituir la teocracia. En esas condiciones entonces comienza el ministerio profético de Samuel y ya aparecen las compañías de profetas. Cuando Saúl pierde las asnas, los burros, su padre, y lo encomienda que las vaya a buscar, y al final llegan hasta donde está el profeta Samuel, y el propósito, ya las asnas aparecieron por otro lado, vemos que el propósito de Dios era conducir a Saúl a este diálogo con Samuel, y efectivamente lo unge con aceite para que sea el primer rey de Israel. Entonces, y aquí está lo interesante, le da todo un diseño y le dice: cuando llegue cerca de los filisteos, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Aquí vemos la profetización, el ejercicio de la profecía en una mezcla, en una conjunción entre la música, el recitado y la palabra. Y yo me imagino que estas escuelas de profetas y compañía de profetas, que eran instruidos, como más adelante vamos a ver, por los profetas principales, en este caso Samuel, que era, digamos, su autoridad, su jefe, él las presidía, iban proclamando la palabra de Dios. Y además le dice: el Espíritu vendrá sobre ti, con poder profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis, este campesino, que ahora está profetizando? ¿En qué minuto estudió de la palabra? ¿En qué minuto conoció cómo se sumó con tanta facilidad? Que quedó este dicho, un proverbio: también Saúl entre los profetas. Y muchas veces, por ejemplo, cuando San Pablo se convirtió, los propios cristianos que existían decían: ¿y Pablo, un cristiano? Si vino a mi casa, me persiguió, me metió preso. Un alcohólico, una persona que es redimida o quiere restaurar su matrimonio. Los cambios tan radicales que hace el Señor en la vida de las personas, y la gente se sorprende. Entonces pasa el tiempo y, como conocen ustedes la historia, pasado un tiempo Saúl se enorgullece, se construye una estatua, el Espíritu de Dios se aleja de Saúl y Dios lo desecha porque él desechó la palabra, la tuvo en poco, no la cumplió a cabalidad, y Dios lo desechó del reinado, y le bajaron unos celos muy grandes contra David, que ya se veía que tenía raigambre popular y gracia de Dios en el pueblo, y le fue dando envidia, y le lanzó una lanza, como está en la lámina, y claro, se esquivó, y ahí tuvo que arrancar, y lo persiguió, al punto que la historia nos registra cómo David tiene que esconderse en la cueva de Adulam, recorrer los desiertos de Judea, arrancar de un lugar a otro huyendo, porque Saúl con personas mandaba matarlo, ¿no? Entonces en una de esas se enteró, y lo que hizo David se dio cuenta de esta persecución y su peligro de muerte, se fue a refugiar en el profeta Samuel. Pero las voces le dijeron y supieron y le comunicaron a
a Saúl que estaba con el profeta, con Samuel. Y fue hasta allá y mandó a unas personas, 30 mensajeros, para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y ellos que iban en busca de traer prisionero a David, se encontraban con esta escuela de profetas que cantaban, saltaban y recitaban, yo me imagino, los 10 mandamientos, Deuteronomio 6, mira que Josué, mira que te mando y seas valiente. La palabra la hacían correr de forma artística, bella, con la música y la poesía, en fin, salmos, etcétera, para que el pueblo conociera de la palabra, pero con tal espíritu que se lograban estos cambios profundos en las personas y en estos mismos soldados que terminaban entonces profetizando. Y aquí vemos cómo la profecía puede contener las maquinaciones del diablo. De allí la importancia de lo que todo este conocimiento no es solo para sumar intelectualidad o conocimiento bíblico a nuestras cabezas, sino que para poder aplicarlo, como haremos el día de mañana, a entender la voz profética de la iglesia, de buscar esa gracia y poder de Dios y sacar los buenos ejemplos que se pueden extraer de todos estos pasajes, ¿no? Entonces, al final el propio Saúl dice, no, que ya no creo, puede ser, dice, y él mismo va, y tanto es su ira y su odio con que va dispuesto en persona a tomar prisionero e incluso a matar, porque ese era el propósito de matar a David, que él mismo se encontró con esta escuela de profetas presidida por Samuel, vino el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, ¿no? Profetizó igualmente delante de Samuel. Y volvió a ratificarse este proverbio que ya venía desde el comienzo de su reinado, también Saúl entre los profetas. Y así vemos qué hermoso es el poder que Dios nos da para poder avanzar. Ahora, estudiando lo que son las escuelas de profetas, vemos que, primero tener obviamente una autoridad que era el profeta principal, lo vemos en Samuel, lo vemos en Elías, lo vemos en Eliseo, ya lo vamos a comentar, lo vemos en Isaías, en distintas partes. Y mientras más abundaba la maldad, más abundaban las escuelas de profetas. Al parecer, por lo que se desprende de la Escritura, uno de los movimientos donde hay mayor apogeo de las escuelas de profetas junto con Samuel es en el reinado de Acab, con el profeta Elías. Y sabemos que Acab fue uno de los reyes más perversos que registra la historia de Israel, asesorado en comunión con Jezabel, que hasta en Apocalipsis aparece el nombre de esta perversa mujer. Y ambos entonces tienen un reinado totalmente idolátrico y tienen sojuzgado al pueblo en puras herejías y actitudes y principios completamente contrarios al Señor. Y ahí surgen las escuelas de profetas a tal extremo y se arma una competencia. Por eso había puesto cuando Elías encara allí al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y entonces ahí viene este desafío del altar y de construir un altar y poner un animal ahí, y cuando el que descienda fuego del cielo es demostración de que es el Dios verdadero. Y así fue como descendió fuego del cielo y quedó clarísimo. Y el mayordomo de Acab, Abdías, él esconde a 100 profetas en 2 cuevas de 50 en 50 y los alimenta a agua y pan durante un tiempo, porque Jezabel había hecho matar a todos los profetas. Y por eso Elías dice: quedo yo solo, he quedado profeta del Señor. Claro, a él le tocó luchar solo
contra estos 450 de Baal y los 400 de Baal. Así que vemos que las escuelas de profetas, los seminarios teológicos, y yo creo que hoy día eso también nos está hablando a una nueva adecuación de los seminarios teológicos, no solamente para capacitación pastoral, sino que debemos pensar en el sacerdocio de todos los creyentes. Si tuviéramos una congregación donde la centralidad de la palabra fuera considerada a fondo, caramba, el poder de Dios se manifestaría tan grande, asociado con la música, que sí ha entrado con mucha facilidad en las liturgias cristianas evangélicas, pero falta este conocimiento eclesiástico, le llamo yo. Y por eso nuestro seminario teológico es un seminario teológico eclesiástico, seminario teológico para la congregación. No va a profundas especulaciones, sino que a las cosas necesarias para la salvación, un buen discipulado, entendimiento de la palabra, escudriñar las Escrituras, y que de cierta manera el pueblo protestante y evangélico en general lo hace. Llama la atención de que no todas las actitudes que tenían los profetas en la antigüedad tenemos que aplicarlas al Nuevo Testamento. La Escritura nos registra, y muchos de ustedes deben haberlo leído, que lo que hizo Elías con estos falsos profetas de Baal, dijo, tómenlos presos a todos, y los degolló. Entonces, caramba, cuesta hasta leer públicamente esos pasajes si es que no van con una explicación adecuada, con una hermenéutica precisa. Jesús dijo que el trigo y la cizaña van a estar hasta el final y tenemos que saber convivir con ellas. No sea que arrancando la cizaña extraigamos también el trigo y echemos a perder la semilla. Hay que entender que esta es una lucha contra el pecado en forma distinta en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Y había que exterminar para no dejar ninguna raíz, como dice en el Nuevo Testamento, en el corazón tiene que ser erradicado toda raíz de pecado, toda raíz de amargura que contamina a muchos. Y ahí entonces donde se ve perseguido, él se deprime, se cobija en la noche debajo de un enebro y le dice, basta, basta, Señor, quítame la vida. Y un ángel va, lo viene, le da alimento, y después a la segunda vez que se sabe que le dice, levántate porque largo camino te resta. Pueblo de Dios que está escuchando en esta hora, levántate, largo camino nos resta. La iglesia hoy día debe buscar la fuerza, el poder, la gracia de Dios, precisamente para contrarrestar esta maldad imperante que como un tsunami arrastra con las naciones, los pueblos, los parlamentos, las culturas, las sociedades, y se intromete como el agua por todos los lugares que puede, aún en nuestras propias congregaciones, y debilita el cristianismo y la iglesia en su misión. Largo camino terrestre. Le faltaba, y llama la atención porque le faltaban 3 cosas antes de cumplir y acabar su ministerio. Estaba al final Elías, pero le faltaban 3 cosas. Y una era ir a ungir al rey de Siria, otro país, pero ahí se ve la soberanía de Dios que va más allá del pueblo cristiano. En segundo lugar, a Jehú, que era hijo de Nimsi, lo tenía que ungir como rey sobre Israel. Y le faltaba lo tercero que nos ocupa en esta hora. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le faltaba también dejar a su sucesor en conocimiento que Dios lo escogía para hacer eso y haciéndole ver. Pero lo interesante que cuando le hace el llamamiento a Eliseo, le dijo Elías, quédate ahora aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces descendieron ambos a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y dijo, sí, ya lo sé. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré.
Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Entonces ya vemos que en Betel, en Jericó, hay hijos de profetas. Y después vamos a ver que se suman otras ciudades. Sabe que Jehová te quitará hoy y tu Señor está sobre ti. Ya también esta escuela de profetas habían percibido que el fin del ministerio y de la vida de Elías estaba llegando a su fin. Y después lo mismo lo envía al Jordán, tercer lugar donde estaba, ¿no? Y vive el Señor y ve tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos en seco. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo te dé. Y ahí tenemos esa famosa y conocida frase tan inspiradora: una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, que fue la petición que hizo él. Y en la portada, que muy bien hizo nuestro querido pintor y pastor Emilio Hernández, le pedí que abajito, usted ve al otro lado del Jordán, hay una sombrita como un pueblo, como gente que hay ahí, en el momento del arrebatamiento al otro lado, porque la Escritura dice que estos 50 profetas que estaban los que estaban en el Jordán, que estaban a la otra orilla de donde fue el rapto de Elías, viéndolo, dicen 2 Reyes 2:15, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y el propósito de estos viajes se ve que no hay otro. Era dar a conocer a esta escuela de profetas que ahora tenían un nuevo líder espiritual, una nueva autoridad, que era Eliseo, y ellos lo reconocen por la manifestación que Dios hace de que se separan las aguas para que él regrese a la orilla del Jordán, y se postraron delante de él, o sea, se humillaron reconociendo su autoridad. Hay un momento ahí ya con Eliseo, cuando le dicen: somos muchos, no cabemos aquí, necesitamos un lugar que moremos contigo, donde están ahora es estrecho, un diagnóstico de la realidad. Vamos al Jordán, tomemos allí cada uno una viga, estrategia, cada uno tomando una viga, una parte, un ministerio, colaborando, y hagamos allí lugar para que habitemos todos. Y le dijeron: te rogamos que vengas con nosotros, Eliseo. Él respondió: yo iré. Fue con ellos, cortaron la madera, y mientras uno cortaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío!, clamando. El hacha era prestada. Mire cómo vemos la responsabilidad de este joven que está cortando con un hacha que no es suya, y dice: ¿con qué le voy a responder? Por todas las consecuencias. Se ve que no tenían en general muchos recursos, vivían muy austeramente los profetas, las escuelas, y la responsabilidad también ante el prójimo, que tenía que devolver lo que se le había prestado. Y ahí entonces, muy afligido, y por eso puse el texto: el impío toma prestado y no paga. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, dice el Señor. Y bueno, Eliseo entonces le dice dónde cayó, él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo, siempre representa la cruz de Cristo. Muchos teólogos lo han asociado porque podría haber otra forma de haberlo hecho. La cruz de Cristo lo echó allí, hizo flotar el hierro, hizo cambiar la gravedad, el centro de gravedad del pecado de esclavo del pecado a siervo de la justicia. Dijo: tómalo, y lo extendió, lo tomó, y así este joven pudo devolver el tema, ¿no? Otro pasaje que aparece es una mujer, dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, en Segunda de Reyes, que tiene que ver con la provisión de aceite, que su marido había muerto, era casado, con hijos, lo vemos ahí, y entonces la mujer afligida, viuda, recurre al profeta y le dice: recoge botellas, vasijas para echar aceite, y así entonces el aceite, que era además caro, logra la gracia de Dios proveer para esta necesidad. Cómo Dios también protegió
a la viuda de los profetas. Venga esta palabra de esperanza para las viudas de pastores, que también muchas veces padecen mucha necesidad, a veces descuido de la propia congregación, porque hay otras necesidades que también veamos que estos pasajes tienen una aplicación muy hermosa también para nuestros tiempos, ¿no? Cuando Naamán va leproso, va hacia Eliseo para que lo sane, y después de sanarlo, Naamán le quiere dar recursos económicos que había traído especialmente, y muy íntegramente Eliseo no quiere mezclar la gracia, el poder, el milagro de Dios con el dinero, y no lo acepta. Esto no se paga con dinero. La gracia de Dios no tiene precio. Entonces no acepta el dinero. Entonces, cuando el criado de Eliseo percibe esta realidad, sale corriendo detrás del carro, cuando Eliseo no aceptó nada, y su criado dice: esto no puede ser, y lo ve Naamán que viene corriendo al criado, y ¿quién le dice qué es lo que pasa? ¿Está todo bien? Y aquí está la mentira de su jefe de gabinete, le digo yo, para tener un lenguaje contemporáneo, su asistente. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, otro lugar donde habían escuelas de profetas, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, recursos para ellos. Cómo extorsiona, utiliza algo que era de público conocimiento, la existencia de estos seminarios de preparación y conocimiento de la palabra para propagarla, que lo usa malamente para esto. Entonces vuelve para allá, lo esconde, pero Eliseo lo confronta, y como castigo viene que la lepra que le vino a él, que la lepra que sanó a Naamán, le vino entonces a su criado. Y termino esta parte con Eliseo, que encomienda a un hijo de profeta una delicada misión. Es interesante porque que era justamente de ungir a Jehú, hijo de Nimse, dice el otro texto, también antepasado de Josafat. Cuando dice hijo es descendiente de, pero no del rey Josafat, porque esto es Israel, el rey era un nombre, no con alcance de nombre, ¿no? Entonces, hijo de Nimse, que era el descendiente para que no fueran los descendientes de Acab que continuaran reinando en Israel. Entonces, a una misión que él no podía porque lo conocían ya Eliseo, que era el profeta oficial. Entonces, un hijo del profeta, advertido, enseñado, adiestrado y preparado por el propio Eliseo, le dice: anda, levántate entre sus hermanos, llévalos a la cámara, o sea, va a estar ahí Jehú, toma lo que está con su grupo de personas, llévalo a un lugar privado, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad y llevó adelante su cometido. O sea, vemos también que estos seminaristas también cumplían roles bien importantes para la ayuda, que algo que no podía hacerlo, lo suplía con un hijo de profeta bien instruido también por el peligro que significaba y qué es lo que tenía que hacer por alguien que tenía ya la experiencia, ¿no?